Bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a la presentación de este trabajo que lleva como título Radioterapia intraoperatoria de electrones en cáncer de mama, experiencia en Venezuela, que queremos presentar en el marco del 34 Congreso Nacional de Obstetricia y Ginecología de Venezuela, los autores que podemos evidenciar en la diapositiva. Para comenzar, vamos a definir la radioterapia intraoperatoria como un tratamiento de radiación intensivo que se aplica durante la cirugía, la cual permite dirigir radiación directa al lecho tumoral, conservando el tejido normal circundante, lo cual permite acortar el tiempo y las sesiones de radioterapia que amerita la paciente. El diseño de la investigación es un estudio observacional descriptivo de tipo serie de casos. La muestra son pacientes que fueron tratadas en el grupo J. Soteldo que recibieron radioterapia intraoperatoria de abril del 2017 a julio del 2018. La metodología consistió en revisión de historias médicas, se constató el examen físico de las pacientes y se contactó vía telefónica para estudiar y averiguar la evolución de las pacientes que no habían regresado a control mientras se duró este estudio. El objetivo fue estudiar la evolución de las pacientes tratadas con radioterapia intraoperatoria por el grupo J. Soteldo en el Hospital de Clínicas Caracas. En cuanto a los resultados de la investigación, en la tabla 1 vemos los valores del tamaño tumoral y la edad de las pacientes, teniendo una media de tamaño tumoral de 2,48 centímetros, con un mínimo de 0,4 y un máximo de tamaño tumoral de 5 centímetros. En cuanto a la edad de las pacientes, la media fue de 54,5 años, con un mínimo de 34 años y la paciente de mayor edad con 83 años. La distribución de los tumores de acuerdo a la inmunohistoquímica que evidenciamos en la tabla número 2, el tumor más frecuente fueron los tumores luminales B con una frecuencia de 9 pacientes, lo que representa el 50%, seguido de los luminales A con 5 pacientes. La histología más frecuente fue el carcinoma ductal, que se presentó en 15 pacientes. No hubo casos de carcinoma lobulillar. Tuvimos un caso de carcinoma ductal in situ, un caso de cáncer papilar y un caso de carcinoma de mama mucinoso. Solo 3 pacientes recibieron una adyuvancia, el resto fueron operadas, recibieron radioterapia intraoperatoria y luego fueron pacientes que se remitieron para adyuvancia. En la tabla 3 evidenciamos la distribución de las pacientes de acuerdo al estado axilar. Vemos que 5 pacientes tenían axila positiva, es decir, ganglios metastásicos, y 13 pacientes presentaban axilas negativas. En la tabla 4 evidenciamos el tratamiento aplicado a nivel axilar de acuerdo al estado ganglionar, en donde evidenciamos que de las 5 pacientes con axila positiva recibieron todas o se les realizó todas vaciamiento axilar. Una paciente recibió vaciamiento axilar a pesar de tener axila negativa porque su ganglio centinela resultó positivo durante la cirugía, y 12 pacientes con ganglio centinela que tenían axila negativa. En cuanto a la distribución de pacientes, de acuerdo al tipo de radioterapia que se aplicó, se les aplicó dosis única a 5 pacientes y a 13 se les aplicó un BUS y después recibieron radioterapia externa complementaria. En cuanto a los valores del KI67, vemos que 6 pacientes tenían un KI67 menor al 20% y 12 pacientes tenían un KI67 mayor al 20%. En el estudio, solo una paciente presentó metástasis a distancia, la cual fue a nivel cerebral, recibió tratamiento para dicha metástasis y actualmente esta paciente se encuentra sin progresión de la enfermedad y continúa en seguimiento. Ninguna paciente falleció al momento de culminar la presente investigación. En cuanto a la discusión, tenemos que pocas investigaciones reportan la información sobre el uso de radioterapia intraoperatoria en el tratamiento del cáncer de mama. Y en nuestro país no existe experiencia previa con el uso de radioterapia intraoperatoria de electrones, siendo esta pues, la primera serie de casos reportadas en cuanto al uso de radioterapia intraoperatoria de electrones. El equipo que se usó en este estudio fue un equipo LIAX-S, el cual emite electrones, a diferencia de otros equipos como el Intrabeam, que lo que usa son fotones para el tratamiento. El tratamiento hay que hacerlo notar que con la terapia o la radioterapia intraoperatoria de electrones solo se aplica en Venezuela en una sola institución privada. Esto dificulta el acceso para la mayoría de las pacientes
y trae consigo que sean pocos los casos tratados, lo cual dificulta la investigación. La ventaja de la radioterapia intraoperatoria es que se puede aplicar tratamiento en menos tiempo. Incluso algunas pacientes pueden recibir una sola dosis de radioterapia. Existen institutos como el Instituto Europeo de Oncología de Milán y el Memorial Sloan Kettering Center de Nueva York, que demostraron que el uso de la radioterapia intraoperatoria no aumenta en las complicaciones postoperatorias. En nuestra investigación se utilizaron dosis estándar de 21 grays, mientras que algunas otras investigaciones utilizan dosis entre 9 y 21 grays, lo cual llama la reflexión de que deberíamos o se debería estandarizar el uso o la dosis de tratamiento en cuanto a la radioterapia intraoperatoria. Existen dos grandes ensayos aleatorizados, que fue el Target A y el Elliott, los cuales hablan o demuestran que hay baja tasa de recurrencia local con el uso de radioterapia intraoperatoria de electrones. En cuanto a las ventajas y desventajas del uso de radioterapia, en las ventajas tenemos que reduce el tiempo de tratamiento, como ya lo había comentado en una sesión, que es mayor comodidad para el paciente, ya que la paciente no tendría que estarse trasladando todos los días al centro donde va a recibir su radioterapia, sino que la radioterapia la recibiría durante el mismo acto quirúrgico. No hay demora en las pacientes que ameriten iniciar quimioterapia. Hay una visualización y manejo directo del lecho tumoral y se protegen los órganos cercanos para que no sufran lesiones por la terapia radiante. En cuanto a las desventajas, aumenta el tiempo quirúrgico, se aplica radioterapia sin tener resultados de biopsia definitivos o resultados de biopsia de la cirugía. Es un equipo costoso que necesita un personal capacitado y entrenado y que a su vez también aumenta los costos quirúrgicos. En cuanto a la desventaja de que aumenta la tasa de recurrencia local, es algo que puede estar en discusión porque hay estudios que, como los que mencioné anteriormente, que avalan que con el uso de radioterapia intraoperatoria incluso se obtienen menos o tasas de recurrencia local más bajas, por lo que es importante mantener el seguimiento para establecer unas tasas de recurrencia o mejores tasas determinar las mejores tasas de recurrencia. En cuanto a la conclusión del estudio, el uso de radioterapia intraoperatoria es poco frecuente. La radioterapia en sí, tanto la externa como aún más la intraoperatoria, es de difícil acceso para la población en Venezuela. En esta investigación no se observaron recaídas locorregionales y no se observaron complicaciones asociadas al uso de radioterapia intraoperatoria. También queremos hacer notar que es importante realizar estudios que permitan evaluar en un futuro el estado de estas pacientes y aumentar la casuística o los casos que se estudian que reciban radioterapia intraoperatoria. Muchas gracias.